Maestra, tiene apagado su micrófono. Muy buenos días, les habla Carla Vázquez Barrera en este su programa Mundo Forense. El día de hoy estamos transmitiendo desde la página de Facebook de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses, UNAM, en donde nos pueden dejar sus preguntas y comentarios para nuestro invitado. La doctora Zoraida y la doctora Anaí se incorporarán con nosotros en nuestra siguiente edición. Adelante, Denise. Hola, buenos días. El día de hoy nos acompaña el maestro Juan Carlos Almazán Padilla para conversar sobre el tema la ponderación de derechos en la protección de datos personales de víctimas. Me permito leer una breve semblanza de nuestro invitado. Juan Carlos Almazán Padilla estudió en la licenciatura de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y cursó la especialidad en Juicios Orales y la maestría en Derecho Procesal Penal en el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Actualmente se desempeña como coordinador de la Unidad de Transparencia en el DIF Ciudad de México y cuenta con diversos cursos y certificaciones en materia de información pública, protección de datos personales, rendición de cuentas y administración de archivos. Se ha desempeñado como servidor público en distintas dependencias de la Ciudad de México, entre ellas la Alcaldía Milpalta, en donde es originario, la Alcaldía Xochimilco y la Secretaría de Educación de la Ciudad de México. El tema de la protección de datos personales ha tenido una relevancia en los últimos años. Es por esto que debe ser importante la preponderancia de su resguardo. Es obligación de los servidores públicos de tener cuidado sobre la difusión de datos, ya que puede ocasionar daños graves en las personas, más cuando han sido víctimas de delitos, por lo que es importante proteger su información para no caer en una revictimización. Muchas gracias, Denise. Pues maestro, bienvenido. Para nosotros es un gusto. En lo personal, para mí es un privilegio tener la oportunidad de, ser parte de esta emisión y de compartir temas súper complejos como lo es los datos personales y involucrarlo con aspectos que tengan que ver en la investigación, sobre todo estos datos personales que tienen que ver con las víctimas del delito y como lo decía Denise en la parte de la introducción, pues la obligación que tienen los servidores públicos de este resguardo y cómo esto puede ser parte de un proceso de revictimización o de una victimización que se da justo dentro del servicio público. Entonces, pues para mí es un gusto poder estar esta mañana con usted. Lo primero que me gustaría es que le pudiera decir a nuestro auditorio qué es un dato personal. Muy buenos días a todos los que nos escuchan. Antes que nada, me gustaría agradecer la presentación de Denise, la calidez de la maestra Carla Ivonne y, por supuesto, agradecer la invitación a la doctora Zoraida García, la directora del ENACID. Pues me gustaría platicarles un poquito sobre la relevancia de este tema para el aspecto de las ciencias forenses y de la investigación en general. Partiendo justamente del tema de qué son los datos personales, pues son toda aquella información de una persona que la hace identificada o identificable. Es decir, identificada, pues tenemos la parte de los nombres, los apellidos, el domicilio, los datos biométricos. Existen distintos tipos o categorías de datos personales que hacen a una persona identificada. Entonces, y también tenemos la parte de toda la información que hace una persona identificable. En este caso, repito, tenemos el tema, por ejemplo, de los datos biométricos. Una descripción física podría no ser un dato que esté en un documento, pero que sí puede dar a conocer quién es una persona o hacerla identificable. Entonces, dentro de esa categoría, pues tenemos algunos otros. Me gustaría también mencionar que tenemos datos personales sensibles, como son las creencias religiosas, la orientación sexual, etcétera. Todos estos datos se catalogan o se clasifican como sensibles en el sentido de que pueden dar origen, de que su conocimiento, difusión o publicidad pueden dar origen a una discriminación. En el aspecto de las víctimas, justamente todos estos datos personales pues se potencian al ponerse ellos en una situación de vulnerabilidad por su calidad de víctima.
todo podría ser un dato personal sensible. Es decir, esta calidad específica del dato personal en una víctima, incluso el nombre podría convertirse en un dato sensible. Es decir, si nosotros tenemos a Juan Carlos Almazán, pues podría ser un dato personal que identifica a esta persona nada más, pero si resulta que es víctima de algún delito o de alguna violación de derechos humanos que lo pone como origen o en la mira de una discriminación, pues este nombre estará convirtiéndose en un dato personal sensible. En ese sentido, por ejemplo, lo que sucede en la parte de las fiscalías es que generalmente existen acuerdos que dan el contenido sobre cómo es que se debe manejar a nivel del servicio público, específicamente en el caso de los ministerios públicos, al tomar, por ejemplo, la primera entrevista, ¿no? En donde se tiene este resguardo, no solamente del nombre, de la edad, del domicilio, sino también de lo que conocemos como las generalidades, que tienen que ver justo con la parte de las creencias o algunos otros elementos. Y en ese sentido, estos acuerdos materialmente, ¿cómo es que se van poniendo en la carpeta de investigación para el resguardo y protección de las personas que van a denunciar un delito? Ok, pues bueno, Opera, pues evidentemente tienen que tratarse estos datos personales. Todas las instituciones, no solamente la agencia del Ministerio Público con el objetivo de llevar a cabo una investigación, sino también los juzgados, incluso todas las instituciones del gobierno, ya sea local o federal, tenemos por tarea tratar datos personales, pues con el objetivo, evidentemente, de llevar a cabo pues, las funciones y obligaciones de cada una de estas instituciones. Sin embargo, bueno, habría que distinguir entre ese tratamiento de datos personales y su uso o su publicidad. Es decir, cuando una persona llega a una institución a solicitar el ejercicio de algún derecho o a presentar una queja o cual sea la naturaleza de la institución, pues brinda estos datos personales, los cuales son protegidos desde el primer momento a través de un aviso de privacidad, donde nosotros le decimos, vamos a requerir tu nombre, tu domicilio, etcétera, todos los datos personales que se vayan a requerir y se le va a indicar para qué van a ser utilizados y solamente se pueden utilizar para esa finalidad. Es decir, todo lo demás que se haga con sus datos personales estará constituyendo un tratamiento ilícito de los mismos. Entonces, los únicos fines para los cuales son utilizados los datos personales que son recabados por cualquier institución son los establecidos en el aviso de privacidad. Pero además del aviso de privacidad, una vez que ya los obtuvieron, existen herramientas, por ejemplo, el documento de seguridad, donde se establece cuáles son los mecanismos para poder proteger estos datos personales. Esto hablando, evidentemente, en la parte de la protección de datos personales, cuando estos están en posesión de sujetos obligados. Los sujetos obligados existe un catálogo a nivel local y a nivel federal de quiénes son los sujetos obligados de la protección de estos datos personales. Entonces, no sé si con esto respondo un poquito. Bueno, quería también puntualizar en el aspecto de las carpetas de investigación. No todo el mundo tiene acceso a una carpeta de investigación. Cuando me gustaría platicarles, por ejemplo, una diferencia entre la privacidad y la intimidad, ¿no? Todos tenemos derecho a la privacidad y a la intimidad. Suenan preceptos un poquito parecidos, pero bueno, me gustaría hacer la separación de manera muy clara. La intimidad es todo esto que se da entre nuestro pensamiento con uno mismo, ¿no? Todos los elementos o información que se genera con uno mismo está dentro de la esfera de la intimidad. Ajá. La privacidad es todo esto que también es personal, pero que se ejercita a través de otro, tal vez se ocupa a través de otro para ejercer algún derecho o el cumplimiento de una obligación, etcétera. Entonces, una vez que tenemos identificado qué es la intimidad y qué es la privacidad, bueno, pues abren muchos más debates de cómo se protege cada uno. Para dar, complementar un poquito la respuesta a la pregunta que me hicieron, opera ahí la protección de los datos personales en el aspecto de la privacidad.
Es decir, esta parte, estos datos personales se ofrecieron con el objetivo de llevar a cabo una investigación y aunque sí les dan una característica, un trato primigenio de víctimas, sus datos están protegidos por todo lo que la institución ha implementado para tal efecto. Es decir, les insisto, el documento de seguridad, las herramientas físicas, electrónicas, administrativas, que puedan garantizar la protección de estos datos personales y la no difusión. Ahí también pues entraría un tema de debate, ¿no? O de aclaración en el tema de qué es la información pública. La información pública es toda aquella información que el sujeto obligado tiene, genera o administra. En ese sentido, nosotros decimos, bueno, si la fiscalía genera y administra una carpeta de investigación, pues evidentemente es información pública y puede serlo. No obstante, los datos personales que contiene no lo son. Entonces, hay una limitante al ejercicio de acceso a la información pública, que es justamente la protección de los datos personales. Si con esto respondo, me gustaría dejar hasta ahí el comentario. Y materialmente podríamos justo mencionar que las carpetas de investigación, la forma en la que se resguarda es teniendo como estos asteriscos, ¿no? En donde requiere los datos de la persona, pero que eso no es algo que se contraponga con el derecho que tiene la persona señalada o el imputado de conocer quién lo está señalando, sino que solamente se hace ese resguardo y que también todos los datos personales se meten en un sobre y forman parte de la carpeta de investigación, pero no es visible, a modo también de tener pues garantizado este derecho de la persona señalada y no también garantizar la protección de estas víctimas. ¿Es correcto? Sí, me gustaría solamente complementarlo un poquito. Habría que hacer la distinción entre lo que hablábamos ahora de la intimidad, la privacidad, pero también de la confidencialidad. Esta parte de los asteriscos es una manera de testar información confidencial. Es decir, dentro de toda la información que está en posesión de cualquier sujeto obligado, existe una limitante al derecho de acceso a la información. Esta limitante se da materialmente a través de algo que se llama clasificación de la información. Nosotros podemos clasificar la información, bueno, que es esta limitante, a través de reservar la información o a través de clasificarla como confidencial. Entonces, por un lado tenemos la información reservada y la información confidencial. Del lado de los datos personales es información confidencial. Pero para poder clasificarla como confidencial, pues tiene que pasar por un procedimiento que es una deliberación de un órgano colegiado que existe en todos los sujetos obligados, que se llama Comité de Transparencia. Cuando el Comité de Transparencia determina que la publicidad de estos datos personales pueden afectar al titular de ellos, pues se actualiza este supuesto jurídico y se lleva a cabo la clasificación como confidencial. Entonces, estos asteriscos que se mencionaban tienen más que ver con la confidencialidad en la protección de los datos personales de la víctima con el objetivo de no revictimizarla, por ejemplo, de un testigo, bueno, está en esta parte de la confidencialidad, es únicamente una manera de testarla, pero por ejemplo, en alguna otra institución, cuando se solicita el expediente de la persona tal, el expediente como tal es información pública. Se detenta, se administra, a veces se genera por la misma institución y no se podría negar, en razón de ello, el acceso, no se podría negar el acceso a la información, a ese expediente, pero lo que sí podemos o lo que tampoco debemos dejar de hacer es proteger esta información que se ha clasificado ya como confidencial. Entonces, es así como opera la protección de datos personales en una carpeta de investigación donde vemos estos asteriscos que va más enfocado a la confidencialidad. ¿Y qué es lo que sucede cuando tenemos un sector tan vulnerable como lo es niños, niñas, adolescentes? ¿Cuál es el manejo que se da en la cuestión de sus datos personales? Y si nos pudiera platicar un poco cómo es que se maneja en esta instancia
en la parte de cuando se denuncia un delito con el Ministerio Público y luego cómo hacer el tratamiento, si se trata justo de un dato que va a ser reservado, si es confidencial, si se puede tener o no acceso, quiénes tendrían acceso cuando se trate de niños, niñas, adolescentes que sean víctimas de un delito. Ok, sí, miren, al respecto es un tema bastante delicado. Cuando hablábamos hace rato de las víctimas, que por su naturaleza de víctima se les vuelve vulnerables, también tenemos otro doble papel, otra doble acentuación en cuando hablamos de personas víctimas que además son niñas, niños o adolescentes. Evidentemente los datos personales que se ofrecen para la investigación o para el ejercicio de algún derecho son clasificados como datos personales sensibles. Entonces, el tratamiento de estos, muchas veces, lo que hace la Fiscalía, por ejemplo, o los tribunales, es utilizar solamente las iniciales de los nombres y apellidos de niñas, niños o adolescentes. Esto es correcto. Nosotros no podríamos solamente hacer una descripción de una niña o adolescente, porque pues caeríamos en confusiones, caeríamos en falta de certeza jurídica tanto para ella como para la contraparte. Entonces, el tratamiento de datos personales de estos niños pues se lleva como se lleva cualquier tratamiento de datos personales sensibles. Respecto a esto, bueno, es un tema bastante controvertido. Yo creo que la calidad de víctima, ya por el solo hecho de estar en un padrón de víctima, sí lo dota de derechos y es lo que se ha perseguido durante tanto tiempo, pero también se victimiza o se revictimiza a quien se encuentra dentro de este catálogo. No sé si con eso estoy respondiendo o gustaría, no sé si quisiera adecuar el curso de la respuesta con una precisión de la pregunta. Sí, yo creo que en efecto, pues se hace una obligación doble por parte de los servidores públicos al tener también en consideración el interés superior de la niñez y observar los elementos cuidadosamente para evitar una revictimización, que si en una persona adulta es compleja, pues en un niño sería un poco lo doble, ¿no? Tal vez, o sería mucho más, pues sí, complejo tener un asunto de esta naturaleza. Me gustaría justo como para dar como un mayor entendimiento a nuestro auditorio, pensando en que nos siguen no solamente científicos o científicas forenses, sino también algunos otros perfiles, que pudiéramos ahondar a lo mejor con un tipo de ejemplo para saber cómo es que se puede hacer esta protección y luego entonces empezar con la parte de la ponderación. ¿En qué momento se hace esta ponderación de derechos? ¿Cómo surge? ¿Cuáles estas discusiones que se dan a partir del tratamiento en temas justo que se relacionen con datos personales? De acuerdo. Solamente para complementar un poquito la respuesta anterior, creo que haría falta justamente en el entendido de que nos escuchan personas que tal vez no estén completamente relacionados con el tema, es que existe algo que se llama transferencia de datos personales. Hay un registro electrónico de sistemas de datos personales. En este registro electrónico se puede hacer una consulta pública de cuáles son los registros, los sistemas de datos personales que existen en todas las instituciones. Pero bueno, dentro de estos sistemas, entre sus requisitos, existen algo que se llama transferencia. La transferencia de datos personales es aquella comunicación de datos personales entre dos autoridades que pueden ser nacionales o internacionales. Entonces, esto se lleva a cabo a través de un convenio o de cualquier instrumento jurídico en el que se especifiquen las herramientas que se van a utilizar para la protección de esos datos personales que nosotros recabamos con un fin y que se van a transferir para el ejercicio de otro derecho o para la protección de otro derecho. En esa parte de los sistemas se especifica a qué autoridades se podrán transferir sin necesidad de hacer un convenio. Es decir, si en alguna institución que trabaja con niños necesita transferirle datos personales o incluso un expediente completo a la fiscalía o a un juzgado, nosotros tenemos esa posibilidad.
no solamente porque en la ley así lo establece como una excepción a la protección de datos personales, o más bien a la barrera del acceso, sino porque en este catálogo ya se dijo que para poder ejercer esa protección de derechos integral, bueno, no solamente se actúa desde una institución, sino desde varias instituciones. Entonces, es por eso que las instituciones pueden tener esta comunicación controlada de los datos personales. Bueno, eso era para complementar la anterior. Para enfocarme en el ejemplo, les voy a dar un ejemplo que fue un poquito, fue particular. Fíjense que en algún momento, se los voy a contar desde dos perspectivas. La perspectiva de un padre que denuncia en algún momento desaparición forzada de personas de su hija menor de edad, y se los voy a contar también desde la perspectiva de la institución. Resulta que en algún momento un padre llega a su casa y se da cuenta que después de la jornada de trabajo llega y su hija no está. Él vive solo con su hija. Llega y no está la niña, ¿no? Entonces se espanta, empieza a preguntar con los vecinos le dicen, efectivamente en la mañana vinieron personas con apariencia de ser servidores públicos, traían algunos chalecos que los identificaban como tal, tocaron, no había nadie, y ellos fueron los que se llevaron a tu hija. Entonces, él, en ese sentido, denuncia la desaparición forzada de su hija, toda vez que, bueno, la lleva a cabo una autoridad, servidores públicos, y empieza a recibir tratamiento también de víctima, tal vez no de víctima directa, pero empieza a recibir, se activa todos los instrumentos o las herramientas que se tienen para la búsqueda de personas, para el tratamiento de las víctimas. Incluso él empieza a recibir algunos apoyos económicos por parte de algunas instituciones que se encargan de proteger justamente a las víctimas. En algún momento él logra identificar en qué institución se encuentra su hija y solicita el acceso a esa carpeta, a esos datos personales, y evidentemente podría tenerlos, puesto que pues, es el tutor de la niña, y se lo niegan. Se lo niegan por el contenido del mismo expediente. Entonces él dice, bueno, voy a ejercer mi derecho de acceso a la información, y pide a través de información pública el expediente tal de la niña tal. Hasta ese momento todo parecería correcto. Él tendría derecho a acceso de acceso a la información siempre y cuando se testara el nombre de la niña y se tuviera todo el cuidado posible, porque lo que necesitaba él era saber la ubicación física de dónde se encontraba su hija y saber si estaba bien. Entonces, desde esa perspectiva, pues obviamente podemos ser empáticos con el papá y saber que se siente a lo mejor desesperación, a lo mejor ante el desconocimiento de las herramientas, se allega mucho de empatía y recursos de apoyo. Ahora se los quiero contar desde el punto de vista de la institución. Resulta que esa misma mañana se recibe una llamada de denuncia en esta misma institución, donde un vecino denuncia el maltrato físico de esta niña. No solamente en la denuncia se dice que la niña se escucha cuando le golpean por las noches, sino que además se le descuida porque todo el día no va a la escuela, todo el día se la pasa sola y encerrada en su casa hasta que llega su papá y hasta ese momento puede comer, y no solamente se le atiende hasta ese momento, sino que además se le ejerce violencia física, violencia psicológica, etc. Un equipo multidisciplinario de servidores públicos acuden al domicilio, se dan cuenta que efectivamente la puerta se encuentra cerrada, pero que dentro sí hay una niña con una apariencia desaliñada, que no ha comido, que está llorando, y logran identificar que puede ser cierto esto que se denuncia. Entonces, como les insisto, es un grupo multidisciplinario e interinstitucional. Intervienen, logran rescatar a la niña y se decide después del razonamiento de
de este caso, institucionalizarla, de tal manera de separarla del elemento origen de la violencia y además poderle garantizar derechos como el libre desarrollo psicosocial, proteger el interés superior de la niñez, etcétera. Después de todo un procedimiento administrativo y mientras avanzaba el juicio de amparo y mientras el papá ya tenía incluso un apoyo económico, se logra determinar que va a ser en un centro donde va a estar esta niña. En ese momento se solicita el expediente, se dan cuenta que es el mismo padre que solicita el expediente y dice, no, es que incluso tú ya tienes una denuncia como sujeto activo, ¿no? Hay una investigación. Entonces, como está abierta una investigación, no te puedo entregar el expediente. Ajá, se protege ese expediente, es uno de los supuestos jurídicos ante los cuales podemos nosotros no entregar la información. Bueno, ya él lo entiende, seguramente lo asesoran de manera jurídica y decide ejercitar lo que les comentaba desde la otra perspectiva, su derecho de acceso a la información y entonces lo pide la ubicación de todos los centros, solamente la ubicación de los centros para saber en dónde se encontraba su hija. Resulta que en este caso, la ubicación de los centros no es un dato personal de la niña. Por lo tanto, no tendría por qué negársele la ubicación de todos estos centros, porque evidentemente, pues él, al desconocer en cuál de los centros se encontraba, pues pidió la ubicación de todos. En esta institución, ante antecedentes de igual algunos padres, familiares, o etcétera, que han llegado a violentar los centros, se ha decidido proteger la ubicación de los centros. Se le niega la información, evidentemente fue controvertido porque cuando se ejercita el recurso de revisión, el órgano garante hace un análisis técnico jurídico y dice, bueno, tú estás protegiendo datos personales, pero la ubicación de un centro no es personal. No es dato personal de la niña que tú quieres proteger. Incluso esos datos son públicos porque el centro hace pública su información para darse publicidad, ¿no? Y llega a la determinación de que la información hay que entregarla. Justamente haciendo uso de todas las herramientas, se logra proteger la ubicación a través de un juicio de amparo, donde se hizo justamente una ponderación de derechos entre el interés superior de la niñez, todos los derechos de la niña y en su calidad de víctima, con el derecho de acceso a la información y el derecho de acceso a los datos personales. Solamente para ponerle un poquito de detalle al caso, les quiero platicar que la niña tenía signos de violencia física, signos de violencia sexual, tenía incluso lesiones en la piel aparentes como moretones, pero además tenía pellizcos o picaduras de algunas de agujas, ¿no? O lo que se determinó que podrían haber sido agujas. Y nosotros nos encontramos en todas las instituciones ante esta limitación o a esta falta de ponderación de derechos en todas las instituciones para poder proteger derechos tan importantes como son los derechos de los niños o los derechos de toda persona víctima, que ya de por sí es vulnerable por su naturaleza de víctima. Entonces, en ese sentido, bueno, también me gustaría puntualizar que no quisiera hacer parecer al órgano garante como el malo de la historia, ¿no? Ellos hicieron una determinación correcta porque su análisis técnico jurídico era sí lógicamente correcto. Ellos dijeron, bueno, estos son los datos personales, esto es lo que tú puedes proteger. Esto no es un dato personal, no lo puedes proteger. Entonces, la ponderación de datos personales en ese caso se dio ante el Comité de Transparencia. Esto da origen a dos preguntas. Primero, ¿quién pondera derechos? Pues ponderan derechos los jueces, los magistrados, el INAI, el Info, Ciudad de México, ponderan derechos aquellos que están encargados de alguna manera de administrar la impartición de cualquiera de ellos.
Pero ¿quién debería ponderar derechos? Pues deberían ponderar derechos todos deberíamos ponderar derechos, tanto las autoridades encargadas de administrar justicia, de investigar justicia, de hacer investigación, hasta los mismos ciudadanos para el ejercicio de sus derechos, los abogados cuando hacen una técnica argumentativa de ponderación de derechos, de cuál debe prevalecer uno sobre el otro, hasta todas las instituciones. ¿Cómo lo hacemos en las instituciones? Por lo menos en materia de protección de datos personales, podemos hacerlo a través del Comité de Transparencia. En el Comité de Transparencia es un órgano colegiado, donde se reúnen estos integrantes para poder determinar si se clasifica o no esta información. Muchas veces para esto debe llevarse a cabo la ponderación de derechos. Debemos entender la ponderación como una distinción entre obligaciones, más bien en una colisión de derechos, la técnica para poder distinguir cuál va a prevalecer de los dos. Si los dos son completamente válidos. Uno de las personas que ha hablado mucho respecto al tema de la ponderación de derechos como técnica de argumentación jurídica es Robert Alexy, alemán, que incluso hizo una fórmula matemática, algebraica, de cómo ponderar derechos. Se llama fórmula de peso de derechos y dice, bueno, un derecho pesa tanto y otro derecho pesa tanto, ¿cuál debe prevalecer? ¿No? Entonces, suena un poquito complejo, porque pues evidentemente un derecho no pesa, no tiene un peso específico, pero su valoración o su interpretación dependerá de la persona que lo esté observando. Evidentemente él hace una distinción entre las obligaciones morales, que son completamente ponderables, y dice, bueno, en la moral puede ponderarse cuando colisionan dos principios morales, pero la pregunta o la crítica que se hace en la ponderación es, ¿cómo haces tú un ejercicio de ponderación frente a derechos fundamentales? ¿No? A mí me gusta, yo me quiero acostumbrar a decir derechos fundamentales porque recientemente escuché a la maestra Griselda Muchategui decir que pues los derechos humanos no son inherentes a solo ser humano, ¿no? Sino que deben estar plasmados en algún documento que los valide para poder ejercitarse. Entonces, bueno, hablando de derechos fundamentales, ¿qué es aquel mínimo o aquel derecho mínimo que tiene una persona reconocida por algún estado? ¿Cómo puedes ponderar dos derechos mínimos? Si en esta colisión vas a dejar de garantizar o va a dejar de prevalecer uno de los dos, si los dos son derechos fundamentales. Entonces, ahí pues justamente entra la crítica a la ponderación de derechos que híjole, me gustaría decirlo de esta manera. La ponderación de derechos en la protección de datos personales en las víctimas a través de las instituciones no busca ser correcta, no busca ser absoluta, busca dar luz a las autoridades que van a decidir sobre la aplicación de uno u otro derecho, sobre la vulnerabilidad en la que se le deja a una persona cuando la norma no es suficiente para poder garantizar ese derecho. Bueno, ya me extendí un montón con esta respuesta. Es que es de verdad apasionante. Espero que el ejemplo haya sido comprensible. Todo esto no terminó en un final feliz. La felicidad es tan subjetiva que podríamos quedarnos y ser muy irresponsable decir que tuvo un final feliz, pero al final se determinó que esta persona, bueno, sí tenía esta calidad no solamente en la investigación, se ejerció acción penal, la niña tiene un desenvolvimiento a través de otras herramientas y se le pudo sacar de ese contexto violento. Híjole, no sé si con eso doy respuesta suficiente o incluso más. Maestro, y en este sentido, ¿con qué obstáculos se enfrenta la ponderación del derecho a la protección de datos personales de las víctimas? Pues en la protección de datos pues, es específicamente el derecho de acceso a la información. Es decir, la problemática que tenemos es que
la ponderación de derechos tampoco es suficiente hacerlo desde todas las trincheras. Es decir, nosotros hacemos ponderación de derechos en el Comité de Transparencia y decidimos que esta información sí es clasificada como confidencial, ¿no? Por ejemplo. Pero existe un recurso ¿cómo se llama? Un recurso un recurso que puede ejercer el solicitante cuando la ¿Revisión? de revisión, exactamente. Cuando considera que no es correcta la respuesta. Y nos enfrentamos a problemáticas, por ejemplo, como que las resoluciones de los órganos garantes de protección de datos personales son inatacables. Así lo dice la ley y por lo tanto así se ejercita. Es decir, con el contexto que le dé el sujeto obligado y el ciudadano, ellos tienen la obligación de responder y ser infalibles. Porque si son infalibles, digo, si ellos fallan, entonces justamente estarán haciendo una ponderación equivocada de derechos, dándole apertura sin conocimiento, evidentemente, a situaciones como las que les acabo de platicar en el ejemplo. Es decir, ellos aplicando la norma como debe ser, estaremos dando apertura a muchas posibilidades de violencia o de revictimización. Creo que ese es uno de los topes con los que se encuentra el ejercicio de la ponderación institucional. Me queda completamente claro que actualmente en el Info de la Ciudad de México, por lo menos, se cuenta con personas muy comprometidas con el principio, por ejemplo, de máxima publicidad. Tienen ellos un porcentaje muy alto respecto a la resolución de recursos de revisión, donde se le da la razón a la ciudadanía. Sin embargo, bueno, también tienen ellos una carga muy pesada al no tener algún tipo de recurso que les permita visibilizar una segunda instancia donde se pueda observar la importancia de estos derechos fundamentales. Yo creo que también estamos como en un tránsito, es decir, hace 20 años que alguien pudiese tener acceso a un cúmulo de información sobre el gobierno era inimaginable. Y ahora el ciudadano tiene diversas herramientas justo para hacer valer la transparencia, la rendición de cuentas justo de las instituciones. Yo creo que también en este sentido, o regresando un poco al ejemplo y a esta ponderación, pues es importante conocer el contexto, porque en un primer momento se tendría que obligar al órgano a darle información, pero cuando sabes el contexto del por qué específicamente el ciudadano está pidiendo ese dato, ese expediente, esa ubicación, y se observa justamente como el resguardo que debe tenerse al interés superior de la niñez y la protección de los derechos humanos en cuanto a cumplir también con la obligación de todas las autoridades de respetarlos, de garantizarlos, de promoverlos, pues digamos que hace más entendible el por qué se tiene que tener este resguardo, y también lo que observamos es que el ciudadano tiene estas herramientas para quejarse sobre la información. Y se tienen justamente también criterios que se van dando a partir de la búsqueda de información y de las resoluciones y saber el contexto. En ese sentido, pues considero que hemos tenido un gran avance y que hemos estado justamente fortaleciendo estos criterios a partir justo de la dogmática, del contexto y de poder observar qué es todo este cúmulo de información. Sin duda la información da poder. Eso es algo que debemos como resaltar, pues para no solamente para las instituciones, sino también para los particulares que las solicitamos. En ese sentido, me gustaría regresar un poco al tema, ya un poco para ir cerrando esta entrevista, porque el tiempo siempre nos va ganando. Sobre esta transferencia de datos personales, me llama la atención que se tenga como estas bases de datos que en donde involucran a todas las autoridades, a todos los comités de transparencia, porque me pregunto yo, y luego, ¿quién es el encargado de resguardar esa información? ¿En qué base de datos está? ¿Cómo está protegida? O sea, tengo como entendido cómo funciona, por ejemplo, Plataforma Nacional de Transparencia, que ahora con una sola palabra podemos ver todos los resultados que se vinculan a ese criterio de búsqueda, pero ¿cómo estamos en cuanto al resguardo y la protección de todo lo que se va generando
a partir de estas solicitudes de información? Ok, bueno, primero me gustaría platicarles que sí, es cierto, yo coincido en que nos encontramos en una etapa transitoria donde estamos evolucionando al mismo tiempo que la sociedad respecto del ejercicio de ciertos derechos. Pues no tiene mucho tiempo, tendrá un poquito menos de 20 años que se formaliza este ejercicio. Evidentemente, después con la reforma a la ley de amparo, bueno, pues se extiende, ¿no? Este derecho de acceso a la información, incluso es un derecho constitucional que está en el artículo 6º, pero bueno, creo que estamos bien, estamos pues bajo el cobijo de personas completamente empapadas del tema, profesionales y comprometidos con la sociedad. Y yo creo que en poco tiempo tendremos que acelerar la marcha de la evolución, porque no podemos dejar de ver la problemática que se ha generado. Por ponerles un ejemplo, en el tema del ejercicio de la ley Olimpia, de la mano con la evolución de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué pasará? Son datos biométricos, son datos personales, ¿cómo se protegerán y cómo ayudaremos a la implementación de esta ley Olimpia, por ejemplo, pero como otras herramientas que existen que tienen como principal objetivo la no discriminación? Entonces yo creo que sí estamos en esa evolución. Creo que aquí es utópica esta culminación de estudio. Yo recuerdo mucho lo que decía el magistrado Saldívar respecto de la utopía. La utopía no sirve para otra cosa más que para caminar. Entonces, al darnos cuenta de los retos, tenemos que acelerar la marcha, ¿no? de todo esto. Pero bueno, para responder, ¿quién es el encargado? El encargado de proteger la información es aquel que la recaba. En el registro electrónico que les comentaba, solamente están qué tipo de dato estará. Es decir, dice nombre, apellido, tal, pero no dice el nombre, no dice el apellido. No existen estas bases de datos que todo el mundo, a veces pensamos que existen cajones y solamente hay que sacarlos y entregarlos. No, quien lo recaba es quien tiene la tarea de encomendarlo. De encomendar a través de todas las herramientas con que cuenta la protección de estos datos personales. No, pues sin duda es un tema muy interesante que seguramente justo con el tema de inteligencia artificial va a tener una transformación. Considero que con todo lo que se va generando de información o el resguardo que tienen las autoridades, en algún momento se tendrá que hacer un tipo de banco que pueda resguardar o que pueda sostener la información. No pienso en este momento qué pasaría si atacaran la página de Plataforma Nacional de Transparencia, ¿no? Cuánta información se podrían llevar o bien cuánta información se podría justamente perder. Pero eso va a ser un tema, yo creo que va a quedar pendiente, en el cual se tiene que ir trabajando justo para el resguardo. Maestro, pues estamos ya casi por cerrar, nos quedan prácticamente unos 2 minutos y hemos pues hecho una pregunta previamente para que usted nos pueda recomendar alguna obra de arte, un libro, una película, pues no sé, una pintura que tenga usted como cierta afinidad o que quiera compartir con nuestro auditorio. Así que pues lo dejaría justo con la recomendación que usted quisiera hacerle a nuestro público. Muchas gracias. Sí, tuve la oportunidad de razonar al respecto. Creo que respecto al tema que abordamos será un poco complicado. Existe mucho cine de abogados que generalmente la trama es decidir entre un derecho u otro. Entonces, bueno, quise alejarme un poquito y más referirme al auditorio que naturalmente nos escuchará o nos escucha, que es científicos forenses, abogados, entre otros expertos. La recomendación que me gustaría hacer es una obra de Sir Arthur Conan Doyle que se llama Las aventuras de Sherlock Holmes. Además de ser mi personaje literario favorito, tengo aquí atrás, pueden ver un cuadro que escenifica uno de sus aventuras.
Me gustaría leerles un poquito respecto a un pasaje de cómo percibe la información Sherlock Holmes. Dice, tengo la teoría de que el cerebro de cada hombre es como un piso vacío que hay que amueblar. Un idiota coge todo lo que encuentra y lo coloca de cualquier manera. Y así los conocimientos que podrían resultarle de utilidad se apiñan de mala manera y se enredan en otra gran cantidad de cosas, de manera que cuando los necesita no sabe dónde están. Pero el hombre que utiliza con habilidad su cerebro es muy cuidadoso con las cosas que introduce en él. Yo les podría decir que se encuentran en un lugar donde el conocimiento por sí mismo les dará el objeto de su investigación, a través, en este caso, de la ciencia, a través del conocimiento obtenido de cualquier manera, a través del método científico, de diversos métodos de investigación. Creo que es muy, muy importante. Donde no coincido con el pensamiento de Sherlock Holmes es justamente en que todo lo que deba ocupar el cerebro sea esta información útil. Tengo la teoría de que no existe la gente ignorante. Todos partimos desde un mismo momento donde nacemos y vamos adquiriendo diverso tipo de información. Alguna es técnica, académica, profesional, otra es de vida, otra es de conocimientos empíricos que ni siquiera son plasmables. Entonces creo que todo esto abona a la búsqueda de la felicidad, que al final es el objetivo del camino de la vida para mí. Se los quiero compartir, les agradezco mucho el tiempo, les mando un abrazo y les deseo que tengan un excelente día. Muchas gracias, maestro. Les agradecemos su presencia en esta nueva sesión del programa Mundo Forense. Los invitamos a seguir nuestras redes para la conferencia magistral del doctor Antonio Lucas Manzanero Puebla, quien nos hablará de la psicología del testimonio y su impacto en contextos forenses, que será el día de hoy a las 5 de la tarde. Pues muchas gracias y nos vemos el próximo miércoles.